Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bueno, en el capítulo asistimos a la caída de Belsasar. En el capítulo anterior, si ustedes vuelven a esto, habíamos asistido a la caída de Belsasar, por lo cual este capítulo 7 yo había comentado en su momento que se encontraba fuera de lugar. Pero si ustedes pueden refrescar un poquito lo visto en su momento en Daniel, habíamos hablado de que había un quiasmo. Recuerden ustedes que un quiasmo se producía cuando teníamos, por ejemplo, dos versículos que enmarcaban a otro, o un tema que estaba insertado dentro de otro tema. ¿Sí? Como por ejemplo el texto de cuando va a sanar a la niña, el Señor, y previo a esto se encuentra con la mujer, la famosa mujer que tocó el manto. Ustedes recordarán que había estado durante años con pérdidas de sangre. Bueno, todo eso conformaba un quiasmo, ¿verdad? Esto hay muchísimo en la Biblia. Y el capítulo 7 de Daniel conformaba un quiasmo con otros capítulos. Bueno, en el primer versículo de Daniel 7 se nos dice que eh, quien tiene un sueño en este caso es Daniel. En los casos anteriores se nos hablaba de sueños de monarcas, ¿verdad? Sueños de algunos reyes, los cuales eran interpretados ya en su momento por José, en este caso también por Daniel. Pero sin embargo, acá no sueña ninguno de los reyes, ninguno de los monarcas, sino que es el propio Daniel, que dice que tuvo un sueño, pero además visiones mientras se encontraba en su cama, en su lecho, y y se relata en este texto, en el texto de Daniel 7, lo principal de este asunto. Versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, ¿qué es este gran mar? Hay dos referencias al gran mar, y vamos a ver que esto es muy importante también porque se va a relacionar luego con Apocalipsis 13. Hay una primera referencia física, literal, digamos, que se refiere al mar Mediterráneo. Eh, los, eh, los israelitas, los judíos particularmente en este caso, comparaban lo que era el mar de Galilea o el mar muerto, ¿sí? O el otro, ¿sí? Una cosa es el Kineret, el mar de Galilea, otra cosa es el mar muerto. Ese O no tiene que llevar a confusión. Los comparaban con el Mediterráneo, cuya extensión es muchísimo mayor, y es de esta forma que ellos conocían al mar Mediterráneo como el Gran Mar, ¿sí? Así como conocían al Yam Suf, el Mar Rojo, conocían el Kineret, que es el mar de Galilea, en realidad es un lago, ¿sí? El llamado mar de Galilea es un lago grande, o el Mar Muerto. Todo esto comparado con el Mediterráneo, el Mare Nostrum, como decían los romanos, hacía que a este lo llamasen el Gran Mar. Bueno, ese es el primer aspecto físico, ¿verdad? Literal. Pero, alegóricamente, ya surge la primera comparación, la cual podemos hacer con Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, donde dice, me dijo también, las aguas que has visto donde se asienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como pueden ver, cuando se habla del gran mar, también se está hablando de una gran cantidad de gente, una muchedumbre, naciones, ¿verdad? Un montón de gente involucrada. Con la idea de esta segunda figura de pueblos y naciones, las aguas embravecidas, donde los vientos luchan, ¿sí? Como nos dice Daniel, que combatían en el gran mar, pueden referirse a distintos pueblos disputándose el poder en la zona del Mediterráneo. Esto es muy importante porque hay varios pueblos que han sido obviamente belicosos, otros que se han dedicado al comercio, pero la mayoría han sido belicosos y se han ubicado en las costas del Mediterráneo. Ni hablar de los romanos, obviamente, los griegos, los cartagineses, los sirios, y obviamente, como hablábamos la otra vez de la península de Anatolia, lo que es Turquía. Bueno, el versículo 3 de Daniel 7 dice, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, si nosotros veníamos llevando el hilo, como lo hicimos el año pasado, acerca de las profecías de Daniel, podemos observar que hablar de bestias es hablar de reinos, ¿sí? Si hablamos de cuatro bestias grandes, estamos hablando de cuatro reinos que se habían levantado. Obviamente, cuando dice diferentes la una de la otra, se está refiriendo a diferentes tiempos y a diferentes características de estos reinos. Bueno, ¿por qué son llamados bestias? Bueno, esto apunta a lo cruel, lo voraz de estos reinos, de estos gobiernos.
Versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, parada, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, la primera bestia es como es un león con, con alas de águila, como león, ¿verdad? Con alas de águila. Bueno, esta primera referencia ya hemos charlado en su momento que se refiere al reino babilonio, lo cual también se corresponde con la cabeza de oro que había visto Nabucodonosor. En los palacios babilonios, incluso ustedes pueden ver imágenes de todo esto, se colocaban imágenes de leones con alas y con cabeza humana. Si primero fue un reino que volaba como águila, en el caso de este primer reino, al final se ve reducido a moverse como un hombre. E incluso en la observación de que recibió un corazón de hombre está presente la idea de que se cambió el corazón poderoso y conquistador del león al corazón de un ser más medroso, un ser temeroso. Yo les había comentado en su momento que al principio el reino con Nabucodonosor II se levanta conquistando con alas de águila, luego estas son quitadas y el corazón valiente de este imperio desarrollándose se cambia por un corazón que no busca conquista, sino disfrutar de los placeres. Los placeres de la carne, obviamente, bebida, mujeres, homosexuales, bueno, todo lo que ha habido en esas épocas. De hecho, si ustedes recuerdan, Belsasar cae cuando está haciendo una celebración y está ebrio con el ejército enemigo a unos cientos de metros. Ustedes recordarán que yo les comenté en su momento que Babilonia estaba rodeada por un muro inmenso, era una fortaleza, y se consideraba inexpugnable. El ejército enemigo se encontraba entre 50 y 100 metros fuera de esas murallas, y Belsasar se encontraba en ese momento de festejo, de fiesta, bebiendo, mujeres, como le digo, sodomitas, teniendo placeres carnales y sin darse cuenta de que estaba pronto a caer. Bueno, el versículo 5 dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Bueno, recordemos esto, la segunda bestia es semejante a un oso. También esto se relaciona con la imagen que había visto Nabucodonosor, recuerden ustedes esa estatua, esa imagen inmensa, recuerden la parte plateada de la imagen, ¿sí? Habíamos dicho en su momento que al decir que se alza de un lado, quiere decir que una de las partes se va a levantar más que la otra. Recuerden que el imperio era llamado Medo-Persa, ¿sí? Estaba conformado por estos dos pueblos, de los cuales tuvo prevalencia la parte persa, ¿sí? Esto también se ve luego en Daniel capítulo 8. Bueno, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, la tercera bestia, esta semejante a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave en su espalda, se correspondía con el imperio griego. Esto lo hemos conversado, ¿verdad? Este se levanta de una forma menos ostentosa, eh, por lo cual se lo compara no con un león, sino con un leopardo, tampoco con un oso. Es un animal más, con menos fuerza, ¿sí? Pero también es un animal con otra velocidad. De hecho, comentamos algunas cosas en su momento acerca, por ejemplo, de las manchas que tiene el leopardo, que algunos han visto en estas los vicios y las costumbres de Alejandro, incluso las costumbres que tenían los griegos. Recuerden que, si bien lo que voy a decir es algo que no le quita el mérito militar a Alejandro, Alejandro también es muy probable que haya tenido costumbres sodomitas, ¿sí? Que haya viajado con alguna de sus parejas, como era propio de los griegos, lo cual no quita todo lo impresionante que fue el gobierno de Alejandro y lo que fueron las conquistas militares. Bueno, otro detalle interesante tiene que ver con las 4 cabezas, las 4 alas. De esto hemos hablado, recuerden ustedes que las 4 cabezas, cuando se habla de cabezas, en términos proféticos, se está hablando de gobernantes. Habíamos dejado establecido que a la muerte de Alejandro quedaron 4 gobernantes importantes. Macedonia quedó bajo Antípatro, Egipto quedó bajo la dinastía Ptolomea, Ptolomea con una P al principio, de la cual Cleopatra va a ser la última gran Ptolomea de esos gobiernos. Siria quedó bajo Seleuco y Asia quedó bajo Antígono. Esto incluso también se ve en Daniel 8, ¿sí? En el macho cabrío que aparece en Daniel 8:8.
el dominio y el poder que tuvo Alejandro fueron impresionantes, porque yo creo que en su momento comenté que con solo 30.000 hombres conquistó la parte más importante del mundo conocido. Bueno, el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras oleaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, de estas se nos dan un montón de características, espantosa y terrible, fuerte en gran manera, dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisaba las sobras, y algo importante, dice que tenía 10 cuernos. Bueno, acá podemos hacer una primera comparación, o establecer un paralelismo, perdón, con Apocalipsis 13. Si bien luego vamos a volver sobre esto, lo quiero remarcar. Apocalipsis 13, 1, 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Sí? Fíjense las similitudes que estamos teniendo en todo esto, ¿no? Este tema de los 10 cuernos, los animales, ¿sí? Que están representados aquí y que previamente los habíamos visto en otros reinos. Bueno, si nosotros pensamos en lo que Juan nos dice en Apocalipsis, de acuerdo a Juan, la bestia que él ve tiene los elementos combinados de los anteriores, leopardo, oso y león. ¿Sí? Fíjense que con respecto a las piernas, en 2.33, esto ya lo habíamos visto en Daniel, hablaba de que las piernas son como de hierro. Dice que el cuarto reino sería fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, no voy a volver sobre todo lo que ya vimos antes, pero es evidente que estos 10 cuernos, ¿verdad? Que a su vez son también los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor, son las 10 naciones europeas que siguen a la caída de Roma. Recordemos, que lo charlamos, que cuando el Imperio Romano de Occidente deja lugar, desaparece como imperio, da lugar a 10 estados nacionales importantes, ¿sí? 10 naciones europeas importantes. Esto es lo que han tomado muchos en cuenta para hablar de los 10 cuernos. No obstante, esto se olvida o deja de lado que el Imperio Romano también en su división tuvo una parte en Oriente, ¿verdad? Quienes entienden que el anticristo es el Papa van a interpretar precisamente que las 10 naciones que siguen al Imperio Romano son las que están representadas aquí. Y es cierto, hay indicios que pueden llevar a creer esto. Sin embargo, esos indicios dejan de lado, o sea, se caen cuando uno toma en cuenta la existencia del Imperio Romano de Oriente. No voy a hablar de todo esto ya lo hemos visto, incluso ustedes, los chicos, han compartido los audios, los podemos buscar y podemos volver sobre todo esto, para poder recordar o refrescar un poquito acerca de estos 10 reinos, ¿sí? Que sobreviven al Imperio Romano. Que en realidad, como ya he dicho tantas veces, la referencia no es a Europa, sino que la referencia es a Medio Oriente. Vamos a Apocalipsis 12 y 13, ¿sí? Capítulos 12 y 13. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, si bien todos estos son temas alegóricos, voy a tratar de ser puntual y sencillo, ¿sí? Sin dar mucho lugar a demasiadas interpretaciones. Una primera interpretación sencilla es que la mujer representa a la iglesia, la cajal, ¿sí? La quejilá, si se quiere decir, declinando la palabra. Esta mujer que aparece así vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, no es otra cosa que una representación de la iglesia, ¿Cuáles son las 12 estrellas que la coronan? Los 12 apóstoles. Entonces, vamos a partir, si bien esto puede dar para más interpretaciones, ojo, esto puede tener que ver con las Mazarot, con las constelaciones, puede tener que ver con señales en el cielo, puede tener que ver con muchas cosas. Y eso de que tenga que ver con más de una cosa no significa que una de ellas invalide a la otra. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Los niveles de interpretación son varios, ¿sí? Recordemos que puede haber una interpretación alegórica, puede haber una interpretación sod, una interpretación secreta. Y el hecho de que haya una interpretación alegórica no impide la existencia de una interpretación sod o de tipo secreta, o una interpretación literal, como por ejemplo el hecho de que hay una constelación que se llama Virgo, una Mazarot, y una constelación que es la constelación del León, de Ari. ¿Sí? ¿Cómo le dicen los cristianos? Bueno, se me escapó, no recuerdo cómo le dicen, creo que es Aries, ¿no? El León, así. Sí, la verdad es que no me acuerdo porque sinceramente nunca me ocupé de la astrología, sé que ellos la utilizan para la astrología, aun cuando a las constelaciones les dio el nombre Yahweh. Y no es malo, ¿sí?, tener presente las constelaciones. Pero la astrología, como todo lo que hace el maligno, ha tomado la cuestión de las Mazarot, la cuestión de las constelaciones, y la ha tergiversado. Bueno, como les decía, una primera interpretación es que esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas es la iglesia, la Cajal, coronada por los 12 apóstoles. Versículo 2, estamos en Apocalipsis 12:2, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, esto de clamar con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, para muchos, en los cuales me incluyo, es una figura de la persecución de los fieles seguidores de Yeshua. ¿Sí? Estos dolores de parto de los tiempos del fin eh, son precisamente la persecución de los seguidores de Yeshua. Como les digo, lo cual no impide que en otro nivel de interpretación pueda ser visto de otra forma. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. ¿Sí? Recordemos, la primera señal es la mujer vestida del sol. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, nuevamente recordemos que cuando se habla de cuernos, estamos hablando de dirigentes, de gobernantes, de presidentes, de reyes, ¿sí?, de primeros ministros, del tipo de gobierno que se presente en el momento en el cual esto va a surgir. Obviamente, cuando hablamos de dragón, ¿sí?, cuando hablamos del dragón estamos teniendo una figura, una imagen del maligno. El hecho de que sea escarlata ha llevado a algunos a pensar que se trata del papado. Eh, Esto no es serio, porque si bien es cierto que en alguna etapa el Papa y los sacerdotes, algunos prelados, utilizan ropa de color rojo, no deja de ser cierto que, por ejemplo, los satanistas también lo hacen. Los satanistas, cuando hacen sus ritos, también utilizan ropa de color rojo. Y ha habido muchos monarcas en distintos periodos de la humanidad que han utilizado esta ropa también. O sea que esto de que el dragón esté vestido de escarlata no tiene por qué tener ninguna relación con el papado romano. Versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si partimos de la base de considerar que Apocalipsis 1:16 llama estrellas a los emisarios de Cristo, del Mesías, podemos entender que cuando aquí se habla de estrellas, es muy posible que se refiera a los ángeles que siguieron a Satanás. Ustedes saben, hemos hablado acerca de la rebelión en los cielos, hemos hablado acerca de por qué ese día en el cual se produjo la rebelión en los cielos, en Génesis no aparece la palabra bueno, ¿sí? Esto lo hemos charlado muchas veces. Sabemos que cuando el maligno se rebeló, con él se fueron varios, una gran cantidad de ángeles, y que asimismo, aun cuando ellos se rebelaron, como por ejemplo este maligno eh, Gelel, ¿sí?, el lucero, Samael, el otro maligno, y varios de estos que no viene a cuento nombrarlos, Miguel, Rafael, Gabriel, se mantuvieron fieles al Señor y le presentaron batalla. Y hoy por hoy, Miguel, Gabriel, Rafael siguen siendo los ángeles, los arcángeles que ocupan las posiciones de primera dirección, ¿verdad?, del resto de los ángeles, dando batalla a los enemigos del Señor. Pero como les digo, acá donde dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, entendemos que hay una figura de estos ángeles caídos,
los cuales siguieron al dragón, al maligno, y bueno, vinieron a la tierra a hacer sus obras demoníacas. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es una obviedad de entender que quien va a regir con vara de hierro a todas las naciones es el Hijo de Dios. O sea que en esto es evidente que tenemos una imagen, una figura, una referencia, un eremes, ¿sí? Si lo dijésemos en hebreo, de nuestro Señor, de Yeshua, ¿verdad? Fíjense que aquí se está presentando esta batalla entre el enemigo del Hijo de Dios, aquellos que están con el Hijo de Dios y aquellos que sirven al enemigo de Dios, ¿verdad? Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Recordemos esta cifra porque se va a repetir, y la vamos a ver en varios lugares. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Bueno, durante muchos tiempos, yo les voy a decir algo que les va a sorprender. Para ustedes es notorio que se está tratando del arcángel Miguel con sus ángeles, ¿verdad? Combatiendo al diablo y a sus seguidores, ¿sí? En una batalla celestial, una batalla en los cielos. Pero esto que estamos diciendo, que para nosotros está tan claro entender esto espiritualmente, no es algo que se haya sostenido durante todos los tiempos. Hasta el siglo XIX, ¿sí? Estoy hablando un poco más de 100 años atrás, muchos comentaristas bíblicos, algunos que yo he tenido el gusto de leer, yo por ejemplo, Ellicott, Clark, sostenían que en esto hay una representación de gobernantes de la tierra, que en realidad Miguel no sería un ángel, sino que en Miguel estarían representados los emperadores romanos que se hicieron cristianos y que se opusieron, digamos, al paganismo. Yo sé que hoy por hoy a ustedes esto no es la doctrina que ustedes siguen, que ustedes creerían. Sin embargo, es interesante que lo sepan, porque en algún momento puede darse que alguien busque sostener esto y se apoye en algún comentarista antiguo. O sea, hay cristianos, católicos incluso, que sostienen estas cosas, como decir que en realidad Miguel no es un ángel, sino que Miguel es una representación de los emperadores romanos que, que abrazaron el cristianismo y que se enfrentaron con los paganos. Y que el cielo incluso sería el imperio romano. Fíjense que yo sé que esto es sorprendente para muchos porque uno no imaginaría algo así. Uno tiene la idea de una guerra celestial, tiene la idea de Miguel, Rafael, Gabriel, de los ángeles combatiendo contra el maligno, ¿verdad? Contra Satanás. Pero sin embargo hay otros que han creído esto y ha sido parte de la doctrina de grupos religiosos, por ejemplo de Estados Unidos, de Inglaterra. Bien, versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá quiero hacer hincapié en algo. Cada tanto aparece algún apóstata, alguien que anteriormente fue cristiano, que en algún momento de su vida se hace mesiánico, y que en su apostasía y en su acumular azufre para la ira venidera, para él y para los que lo sigan, aparece cada tanto alguien que niega la existencia de Satanás y tratando de hacerse el lingüista, dice que Satanás se refiere solamente al adversario. Como la palabra Hasatán en hebreo significa el adversario, niegan la existencia de un ser maligno